Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Mis hermanos, qué alegría encontrarnos hoy, un domingo más en el que podemos disfrutar de la bondad del Señor. En este domingo, la oportunidad de honrarle y glorificarle solo a Él. Que este culto sea una expresión de esa verdadera adoración de la cual hemos venido hablando ya por 3 domingos. Hoy, 4º domingo, donde meditamos en una iglesia sana adora. Acerquémonos a Juan capítulo 4, el Evangelio según San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero se acerca la hora, dice la Escritura, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este es el llamado del Señor para nosotros hoy. Que hoy hagamos algo más que cantar, adoremos al Señor desde nuestro interior. Que esa expresión que son esos cantos sea una verdadera adoración. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindes de venir a ti, y queremos que este culto sea una verdadera adoración, como lo dice tu palabra, como nos exhorta tu palabra, que podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Recibe estos cantos, estas oraciones, estas lecturas, la exposición de tu palabra, la participación en cada parte de este culto, que sea una expresión de esa adoración que venimos a tributarte. Bendito sea tu nombre, Señor. Con gozo adoremos al Señor. Él es la única razón por la cual hoy nos encontramos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor
Y es que en ti hay libertad y hay gozo, Señor. Hay plenitud para el corazón de todos aquellos que nos postramos delante de ti. Y dámosle juntos, Señor. Eres el Rey de Reyes y trae libertad a mi vida. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Vamos juntos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Angelito, Angelito, hace libre. así es, Señor, gracias. Es libre en verdad. Angelito, Angelito, hace libre. Es libre en verdad. vamos. Angelito, hace libre. Es libre en verdad. Angelito, hace libre. Es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Así es, Señor, gracias. Hay libertad. En Cristo eres libre. Hay libertad. Libertad en ti, Señor. Aleluya. Somos libres, Señor. En ti hay libertad, el precioso Jesús de Nazaret. El Evangelio de Juan, capítulo 4, que es el texto que hoy va a regir este tiempo de adoración, nos invita a que la verdadera adoración
que le rendimos al Señor debe ser en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoran. Y cuando habla de espíritu y en verdad, está hablando de algo que sale desde lo interior, desde el interior del ser humano, que es verdadero, no tiene sombra de variación, de falsedad, es honesto, es claro. Que así sea el momento en el que participamos de nuestros diezmos y ofrendas, sea una expresión honesta de nuestro agradecimiento a Dios, sea una expresión verdadera de ese culto y ese reconocimiento que le damos a Él, de que Él es el dador de la vida, Él es el sustentador de la vida, Él es quien nos ha dado todo cuanto tenemos y nos sustenta y nos dirige. Que sea la bondad de Dios, pues, conduciéndonos a esa adoración verdadera y también a la participación de la canasta de amor, como lo hemos venido diciendo, contagiándonos de lo único que debemos contagiarnos por este tiempo, y es de la alegría de dar, de compartir con el necesitado, compartir el pan con el necesitado. En especie o en dinero puedes hacerlo, participando en una congregación cerca o en alguna de nuestras congregaciones, puedes allí entregar tu ofrenda para que una familia pueda disfrutar de ese pan necesario. Señor, gracias, porque hoy estos diezmos y ofrendas esperamos que sean una expresión de esa verdadera adoración que te tributamos, esa adoración en espíritu y en verdad. Recíbela, Señor, que sea debidamente administrada, Señor, para el extendimiento de tu reino. Y las familias que serán beneficiadas con la canasta de amor, que sea una oportunidad de ellos experimentar el cuidado paternal que tú tienes sobre ellos, y también, Señor, de la esperanza segura que tienen en ti. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Por el perdón y la redención que nos has dado, Señor. Nos has sacado del pecado, Jesús. Gracias. Tu obra en la cruz del Calvario, maravilloso. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración.
contempla, Dios. Cada día, Señor, tu misericordia me enseña que tú eres real, Señor. Tu palabra, Señor, me enseña tu grandeza, tu poder y tu fidelidad para con todos nosotros. Mi fe aumenta, Señor, cada día creyendo en tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estos espacios. Bendice tu iglesia, Señor. Que tu bendición sea sobre cada uno. Alabanzas a tu nombre. Mis amados, que el Señor me les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor porque nos permite continuar en este espacio de reflexión, de acercamiento a la palabra del Señor. Y estamos durante estos días viendo esas características de una iglesia sana. Cómo se configura una iglesia sana. Y en esos días estamos hablando de que una iglesia sana, una de sus principales características es que una iglesia sana adora. Y en esta ocasión quiero invitarle para que nos acompañe en esta reflexión, y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 21 al 24. La adoración y el culto. Dice el texto de la siguiente manera: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el lugar correcto para la adoración? ¿El monte Gerizim o Jerusalén? Esa es la gran pregunta que podíamos deducir de este diálogo de esta mujer con Jesús, de la mujer samaritana con Jesús. ¿Cuál es el lugar correcto para la adoración? Pues Jesús le responde: la adoración genuina es algo espiritual. La adoración genuina no depende de un lugar geográfico. Más que un lugar geográfico, la adoración, hemos hablado que es ese estilo de vida que se ve reflejado en una vida de obediencia, de adoración y de amar a Dios con todo nuestro ser. Este pasaje que acabamos de leer, el contexto en el cual Jesús está con la mujer samaritana, entran en un diálogo de tipo religioso del lugar correcto para la adoración. Y es que en la época de Jesús había una pugna entre judíos y samaritanos. Una rivalidad que no era solo de esos tiempos, una rivalidad que tenía años de historia. Tenemos que mirar hacia atrás para poder entender un poco por qué esta rivalidad entre estos dos grupos o entre estas dos naciones. Y es que tenemos que remontarnos a la época del reino unificado con Saúl, con David, con Salomón. Por allí en el año 1030 a 930 antes de Cristo, cuando el reino era uno solo. Pero luego, después de la muerte de Salomón, sube al poder su hijo, y en la época del hijo de Salomón, Roboam, el reino se divide: reino del sur y reino del norte. Y el reino del norte toma como capital Samaria. Este reino del norte, o esta nación Samaria, o el reino del norte, no duran tanto tiempo, sino es que al poco tiempo, alrededor de 200 años aproximadamente, son llevados al exilio por el rey de Asiria. Y el rey de Asiria, en su lugar, se lleva a los israelitas y trae de otras naciones, de 5 naciones, personas para que invadieran y para que se asentaran y vivieran en todo este territorio de los israelitas, teniendo como capital del reino Samaria.
Estas naciones que llegan a colonizar o a vivir en el pueblo de Israel vienen no solo con sus culturas, sino también llegan con su religión, vienen con sus ídolos, vienen con su manera de adorar, y el pueblo de Israel se mezcla con estas naciones. Entonces vemos que el pueblo empieza a tener una religión politeísta y va transcurriendo el tiempo, y eso da pie para que la división entre estas dos naciones cada vez se haga más fuerte. Aunque el reino del sur, Judá, 400 años después también es llevada al exilio, cuando los judíos regresan del exilio, los samaritanos se ofrecen para ayudarle a reconstruir el templo, pero los judíos no aceptan esta ayuda. Esdras nos relata estos acontecimientos. No aceptan la ayuda de los samaritanos, no querían tener nada en común con ellos, porque los samaritanos ya no eran más una raza pura, y su adoración y su culto tampoco era un culto como el que tenían los judíos. Esto agudiza más y más la división o la rivalidad entre estos dos pueblos. Pues los samaritanos se construyen su propio templo en el monte Gerizim, y a partir de ahí nada que ver con los judíos. Y es que la religión o la adoración en el reino del norte, en Israel, su capital Samaria, tenía unas características las cuales son muy particulares. En primer lugar, aunque ellos con el tiempo fueron menguando o dejando la adoración idolátrica, la adoración a los ídolos, y se fueron como concentrando en la adoración al Dios de Israel, al Dios de sus antepasados, al Dios que ellos habían escuchado. Ahora, más que eso, también en su adoración ellos tenían o solo reconocían como escritura sagrada el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia o de la Torá en ese momento. Esto ellos hacían a un lado, desconocían los salmos, desconocían los libros de los profetas o los libros históricos, no los reconocían como parte de la escritura sagrada, a diferencia del reino del sur, Judá. Y otra cosa muy importante dentro de su adoración, el odio o la rivalidad profunda hacia el pueblo de los judíos, es decir, el reino del sur. De esta manera como que podemos ir comprendiendo un poco por qué esta gran división o esta pugna en los días de Jesús. Los judíos quemaron el templo que los samaritanos habían hecho. Alrededor del año 128, 125 antes de Cristo, les queman el templo porque consideraban que su adoración no era una adoración pura, una adoración legal. Ellos queman este templo, agudizan más el conflicto entre estos dos pueblos. Por eso cuando esta mujer se encuentra con Jesús, lo primero que hace, cuando se da cuenta, cuando percibe, cuando entiende que no está hablando con un hombre cualquiera, cuando ella entiende que Jesús, más que un rabino, es un profeta, ella dice, me parece que tú eres profeta, inmediatamente involucra el tema religioso. Y su pregunta en el tema religioso que ella aborda con Jesús es el lugar de la adoración. Pero Jesús le va a decir a la mujer que la adoración a Dios no está limitada a un punto geográfico. El versículo 21 del capítulo 4 del Evangelio de Juan que estamos leyendo dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Versión Dios habla hoy. La Nueva Traducción Viviente dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrán importancia si adoran al Padre en este monte o en Jerusalén. Otra versión dice, créeme, mujer, está llegando el momento en que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Mis amados, es que la adoración a Dios no depende del lugar geográfico.
Lo importante aquí, lo que Jesús resalta, es que lo principal en la adoración no es el lugar geográfico, sino más bien la actitud del adorador. Más que el punto correcto, más que el lugar geográfico correcto donde se debe rendir culto a Dios, es la actitud del adorador, la actitud correcta que debe tener el adorador, aquella persona que quiere adorar a Dios. Y la actitud correcta del adorador va a depender del conocimiento correcto que el adorador tenga con respecto al Dios que adora. La actitud correcta va a depender del conocimiento. ¿Cuál es la conciencia que el adorador tiene del Dios que está adorando? De eso va a depender más que del lugar. Es la actitud. Y la actitud que tomamos en la vida se debe al conocimiento que tenemos de las cosas. Y pasa algo muy particular aquí. Cuando estudiamos un poco cómo era la adoración de los samaritanos. Era una adoración que estaba sino muy lejos de ser la adoración que Dios había determinado que su pueblo realizara para él. ¿Por qué? Básicamente o sencillamente porque ellos solo consideraban como escritura sagrada los 5 primeros libros de la Torá. El resto de los libros de la Biblia, tanto los libros de los profetas como los salmos, los libros históricos, estaban fuera de lo que era su liturgia. Entonces no tenían un conocimiento de Dios pleno. No tenían un conocimiento de Dios pleno. Y si no tenemos el conocimiento correcto, nuestra adoración tampoco va a ser la más correcta. El lugar del conocimiento dentro de la adoración. Es importante el lugar del conocimiento dentro de la adoración que realizamos. Porque según conocemos, según tengamos conocimiento del Dios que adoramos, vamos a poder adorarlo con la aptitud dentro de los parámetros que este Dios exige para sus adoradores. ¿De qué manera el conocimiento determina si una adoración es correcta o no? ¿De qué manera el conocimiento de Dios que tenemos influye en la adoración que nosotros estamos dando para Dios? Pues influye mucho, el conocimiento influye mucho en la adoración que nosotros brindamos. Bien sea la adoración como una expresión cantada, como una expresión poética, o bien sea la adoración como un estilo de vida que hemos venido predicando en este púlpito. El conocimiento que tengamos del Dios que adoramos va a determinar nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestro proceder aquí en la tierra. El lugar del conocimiento en la adoración va a ser vital e importante. A Jesús el tema que le interesa es la naturaleza de la adoración. Por eso le hace ver a la mujer el carácter inadecuado de la adoración samaritana. Había algo inadecuado en la adoración de los samaritanos y Jesús se lo va a hacer ver a la mujer. Aunque adoraban al Dios verdadero, ellos lo hacían en una forma imperfecta, partiendo del hecho de que los samaritanos rechazaban las escrituras de los profetas, las escrituras de los salmos, los libros históricos. Esto les limitaba en el conocimiento del Dios verdadero al cual ellos querían adorar. Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Ustedes están adorando a Dios sin realmente conocerlo. Y es muy interesante cómo se puede adorar a un Dios que no se conoce. La adoración va a ser imperfecta porque no se conoce, no se puede identificar totalmente cuál es la demanda, qué es lo que pide este Dios de su pueblo. Y ellos no le conocían, no porque Dios no se había revelado, sino por la negligencia, por el rechazo, por el endurecimiento, porque ellos habían decidido no incluir los otros libros sagrados dentro de los textos que ellos consideraban
importante para su adoración. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Con esta afirmación, Jesús está diciendo que el modo de adoración de los samaritanos no es aprobado, no es totalmente apto, porque hay un desconocimiento de Dios. La palabra del Señor Jesús a la samaritana contradice la afirmación de muchos maestros religiosos de hoy, quienes dicen que todas las religiones son buenas y que al final todas conducen a Dios. Pues eso es una gran mentira. No todas las religiones, no todas las formas de adorar realmente llevan a Dios, conducen a Dios. Se requiere que lo hagamos con la actitud correcta, pero para tener la actitud correcta necesitamos el conocimiento correcto. Jesús está desaprobando la adoración que ofrecen los samaritanos. ¿Por qué? Porque ellos adoran lo que no saben. Y no se puede adorar de manera adecuada, de manera correcta, si no conocemos un poco a ese Dios que adoramos. Y al Dios verdadero lo conocemos por medio de su palabra. Por medio de la palabra del Señor podemos conocer al Dios verdadero. Y cuando hablamos de la palabra, conocer a Dios por la palabra no es solo por aquellos libros que yo prefiero, sino por toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No es una parte de la palabra, sino toda la palabra la que revela al Dios verdadero, al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia. Hoy hay personas adorando lo que no conocen o a quien no conocen. Así como nos dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 22, dice que Pablo caminaba por un lugar, por el Areópago, y veía muchos altares a diferentes dioses. Y había un altar al Dios no conocido. Las personas eran tan idólatras que tenían un altar al Dios no conocido. Y Pablo les dice, de ese Dios no conocido, de ese yo les quiero predicar. El texto dice de la siguiente manera: mientras caminaba por la ciudad y vi que ustedes adoraban a muchos dioses, y hasta encontré un altar dedicado al Dios no conocido. De este Dios que ustedes han estado adorando sin conocer, es de quien yo les hablo. Habían estado adorando o tenían un altar dedicado al Dios no conocido. De ese Dios, Pablo dice, de ese Dios que ustedes adoran sin conocer, de ese yo les quiero hablar. Y como no lo conocen bien, entonces su adoración es imperfecta. Pero la misericordia de Dios es tan grande que aún en medio de esa adoración imperfecta, Dios por su gracia se revela para que nosotros aprendamos, nos arrepintamos y le conozcamos como verdaderamente Él es. Para que podamos ofrecer una adoración adecuada. El Antiguo Testamento nos va a mostrar cómo dos adoradores murieron por adorar a Dios de forma incorrecta. Levíticos capítulo 10 del versículo 1 al 2 nos cuenta de que dos hombres, dos levitas, quisieron adorar a Dios, ofrecieron un incienso, ofrecieron un fuego que Dios no les había dicho de la manera inapropiada. El texto dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que Él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Por atreverse a adorar a Dios, por atreverse a ofrecer al Señor una adoración, un fuego extraño, es decir, que no estaba dentro de lo que Dios les había dicho. Ellos, conociendo la manera correcta de cómo adorar a Dios, quisieron hacerlo a su manera. El desconocimiento o el ignorar o el despreciar las instrucciones dadas por Dios tocante a la adoración les ocasionó a ellos la muerte.
Muchas veces nosotros creemos, no, pues lo importante es que lo hagamos. Lo importante es que lo hagamos de corazón, si eso es lo que yo quiero hacer. Si es importante que hagamos las cosas de corazón. Es importante que adoremos de corazón. Pero debemos también ocuparnos en hacerlo de la manera correcta. Como Dios lo dice, no como a nosotros se nos ocurre que deben ser las cosas. Es una adoración a la manera de Dios. No es una adoración a mi manera. Por eso Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuántos vivimos adorando a nuestra manera? Y creemos que por adorar a Dios a nuestra manera, Dios tiene que recibirnos nuestra adoración. Si no está dentro de los parámetros, si no está conforme a su palabra, si no está conforme a su voluntad, Él no recibirá ninguna adoración. Podríamos entonces escuchar a Jesús como si fuese en un periódico, un anuncio clasificado que dijese, se buscan adoradores. Se buscan adoradores. Número 1, que entiendan que con la venida del Señor Jesús ya no hay un único lugar geográfico para adorar a Dios. Se buscan adoradores que entiendan que su llamado es a adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Se buscan adoradores que comprendan que más que inclinar sus cuerpos hasta tocar el suelo y rasgarse las vestiduras, la verdadera adoración consiste en mantener un corazón recto y puro para el Señor. Se buscan adoradores que entiendan que el culto y la verdadera adoración a Dios no están limitadas a los ritos y ceremonias externas inventadas por los hombres. Se buscan adoradores que entiendan que la autoridad del culto es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Se buscan adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Atentamente, Jesús. Ese es el tipo de adoradores que el Señor está buscando. Ese es el tipo de adoración que Dios quiere que se realice en los cultos. Que nuestra adoración sea a la manera de Dios, que nuestros cultos sean a la manera de Dios, que la adoración o la liturgia dentro del culto esté centrada en lo que la palabra de Dios nos dice que debe ser un culto para el Señor. Todo decentemente y en orden, para gloria de su nombre, no para fama de un ministerio, no para orgullo de una persona, sino para gloria de Dios. Para gloria de Dios y edificación de la iglesia. Para eso debe ser el culto, para gloria de Dios. La adoración ha de ser para gloria de Dios, para la edificación del culto, para la salvación del perdido. Una adoración en espíritu y en verdad es un culto espiritual donde no hay ficción ni hipocresía, donde no hay pretensiones de mostrarse más religioso que los demás. En una adoración en espíritu y en verdad no hay la pretensión de cumplir los rituales que el hombre se ha inventado, sino más bien adorar al único Dios verdadero. De forma sencilla, pero veraz. De forma sencilla, pero fiel a la Escritura. Que se ajusta a lo que Dios ha establecido. Dios es espíritu. Esto significa que Dios no es un hombre o un ser físico ilimitado. Dios es más que cualquier mortal. Dios es soberano y Él ha dado una manera como debemos adorarle. Y la adoración que debemos dar a Dios debe ser una adoración basada en su palabra. Los samaritanos adoraban a quien no conocían. Adoraban al Dios verdadero. Su intención de pronto era buena, pero su actitud no era la más adecuada porque el conocimiento que tenían de ese Dios
verdadero estaba muy sesgado, muy limitado. Habían rechazado las escrituras, la totalidad de las escrituras, y solo se habían parcializado, habían tomado una parte de la escritura. No podemos conocer a Dios si nosotros de manera caprichosa nos sesgamos y solamente utilizamos aquella parte de la escritura, aquella parte de la Biblia que a nosotros nos conviene o nos parece que es más importante. Toda la escritura nos revela el carácter de Dios. Es a partir de la escritura que yo conozco el carácter del Dios que adoro. Si yo desconozco al Dios al cual estoy adorando, mi adoración será imperfecta. Y me puede pasar como aquellos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que murieron ofreciendo una adoración a Dios, porque ignoraron lo que Dios había dicho, la manera de hacer las cosas, la manera de Dios, la manera que Dios les había indicado. Mis amados y amadas, ¿es su adoración espiritual? Es decir, su adoración está cargada y guiada por las verdades reveladas en la palabra de Dios, o nuestra adoración se basa solo en nuestras emociones. Es la adoración que hoy estamos dando en la iglesia el resultado de esa lectura de la palabra, esa reflexión en la palabra, o es la adoración que hoy se pretende dar solo una expresión emocional, cargada de términos y de frases emotivas que mueven, que tocan las emociones, pero como le falta contenido bíblico, carece de poder que transforma. Carece del poder que transforma, porque lo que transforma dentro de la adoración, lo que transforma en un culto, no son las emociones que se experimenten, sino la palabra de Dios que llega, que como martillo golpea, quebranta la peña. Es la palabra de Dios que como espada penetra, deja al descubierto las intenciones del corazón del ser humano. ¿Cómo es la adoración que hoy se está manejando en muchas de nuestras congregaciones? ¿Cómo es la adoración que hoy nosotros estamos prefiriendo escuchar? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Hoy cantamos en nuestras iglesias coros, músicas, canciones que carecen de peso doctrinal. Aún me atrevo a decir, se cantan canciones que contradicen la verdad central de las escrituras. Y como los adoradores desconocen al Dios verdadero al cual desean adorar, el contenido de sus canciones carece de revelación verdadera de ese Dios al cual pretenden adorar. Y como carece de esa revelación verdadera, que es el resultado de estudiar su palabra, entonces en la adoración o en las canciones se dicen cosas que contradicen y van en contra a la voluntad del Dios verdadero. ¿Es tu adoración genuina y verdadera? Una adoración sin hipocresía, una adoración sin ficción, una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración que llega al corazón de Dios. Una adoración de la cual Dios se agrada, es una adoración que es el resultado, que es la expresión del hombre que, conmovido por el poder de la palabra, ahora reconoce lo que Él es y quién es Dios. Y a partir de esa reflexión que se hace con base en las verdades de la Escritura, lo conducen a un cambio, a una vida transformada, a una vida en la cual permanece adorando a Dios las 24/7, independientemente del lugar y la hora en la cual se encuentre. Esta persona entiende que el Dios verdadero espera que todos los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad.
conmovidos, transformados por el poder de la palabra. Pero si rechazamos las Escrituras, si nuestra adoración carece de Escrituras, ¿cómo podremos dar una adoración en espíritu y en verdad? Estaremos ofreciendo una adoración imperfecta y hasta carnal. Que el Señor nos ayude a revisar nuestra adoración, tanto desde la expresión musical que tenemos en nuestros cultos, como también nuestro estilo de vida, que es una adoración, como ya lo hemos hablado. Nuestro estilo de vida como una adoración, de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios, así nuestra vida será transformada para dar una adoración con nuestro estilo de vida, de la cual Dios se agrade. Que el Señor nos ayude a adorarle con nuestro estilo de vida, un estilo de vida que es transformado por la palabra de Dios. Le invito a que ahí donde está, incline su rostro y le demos gracias al Señor, mientras le pedimos que sea Él obrando en nosotros, que sea Él por su gran bondad, por su misericordia, ayudándonos, que su Espíritu Santo nos guíe a su palabra y que así podamos darle a Él una adoración correcta, la adoración adecuada, la adoración que Él espera de su pueblo, una adoración espiritual, una adoración verdadera, sin ficciones, una adoración sin pretensiones, sin fingimiento, una adoración genuina, que es el resultado del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios viene por el acercarnos a su palabra, el conocer su palabra. Es la palabra de Dios la que nos revela quién es Dios. Y cuando renunciamos a su palabra, nuestra adoración será imperfecta. Sin la palabra del Señor, leída, interpretada, enseñada y predicada de la manera correcta, no podremos dar una adoración a Dios en espíritu y en verdad si carecemos del conocimiento de su palabra. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, Dios de los cielos, para adorarte, no solo con nuestras canciones, no solo con nuestra liturgia, sino con un estilo de vida que va acorde a tu palabra, Señor, que se ajusta a tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pastor, gracias al Señor por la palabra, el desafío en Juan capítulo 4. Y a la luz de lo que escuchábamos hoy en ese llamado del Señor, una iglesia sana adora, casi que el Señor hoy nos pone como la regla del juego de la adoración. Y una de las frases que usaba es Él quien nos define cuáles son las pautas, las directrices, qué es la manera de hacerlo. ¿Quién está definiendo hoy las reglas del juego en nuestra adoración? ¿Quién las define? ¿Quién es el que hoy está determinando nuestra manera de adorar? ¿Los cantos, el ritmo del canto? ¿O es la palabra del Señor la que hoy nos define la pauta de nuestra adoración? Pastor, gracias por la palabra. Y seguimos meditando en esto de una iglesia sana adora, a la luz de lo que hemos visto durante estos 4 domingos. Hoy cerramos con este 4º domingo, cerramos esta primera parte de una iglesia sana adora. Que el Señor nos ayude con su gracia. Recuerde, no se levante de su lugar sin compartir primero un café con los suyos. Tener un espacio para allí compartir lo aprendido, que es el llamado del Señor que les está haciendo, y nuestras congregaciones ya están abiertas para que usted pueda participar de ella presencialmente, pueda allí gozar de ese calor del hermano, de la iglesia, de la comunidad de la fe. Un abrazo y bendiciones para todos.